Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola y gracias por estar del otro lado en esta nueva emisión de Latina Tech aquí por Latinísima. Gracias por compartir esta media hora de nuevo con nosotros en esta casa sobre tecnología en español. Es un verdadero placer compartir estos ratos cada fin de semana, sábados y domingos. Sabes que nos encontrás en latinísima.net, también en Euforia, donde estos episodios se convierten en podcast para solo quedarte con el audio si eso es tu preferencia de consumo de este contenido. En Roku y en Fire TV son plataformas que puedes tener en tu Smart y buscas el canal y lo encontrás para verlo en grande, si esa es tu manera de hacerlo. Dije Roku, Fire. En YouTube estamos ya subiendo, la verdad que muy ágilmente, cada episodio dentro del canal de YouTube de Latinísima, para que lo puedas disfrutar, y de ahí obviamente abrimos a todo el mundo. La aplicación móvil, que te la recomiendo, a veces yo en espacios que tengo de trabajo y demás, prefiero utilizar la pantalla chica del móvil, y entonces ahí está muy bueno usar y ver a través de la aplicación, y así no me pierdo también de ninguna notificación y estrenos que estamos teniendo en el canal, que son importantes. Así que esas son todas nuestras vías para que te encuentres con el contenido de Latinísima, y en especial Latina Tech, en el cual tratamos de avanzar en esto que es la tecnología, en los, novedades y cosas que van ocurriendo en el mundo, pero especialmente digo tecnológico en términos como de aquel que nos cambia la vida. Esto un poco, cada tanto vale la pena recordarlo, porque tecnología verdaderamente es un término demasiado amplio y entonces poco preciso. Y lo que nos interesa es analizar un poco lo que está pasando en términos tecnológicos, que nos transforma la vida, que impacta de derecho y transversalmente en toda la sociedad. Y por un lado, eso más en la parte periodística, pero también, por otro lado, darte elementos como para poder navegar mejor esto, aquello que está al alcance del usuario final o de la pequeña empresa, y que son herramientas útiles, posibilidades, poder acercártelas, darte buenos consejos y dejarte planteadas cosas que de pronto son problemas que tenés en tu cotidianidad con la gestión de la información, con el acceso, el almacenamiento, y quizá, ¿por qué no?, gracias a conectar con este programa, le podés encontrar la solución. Desde luego que siempre estamos dispuestos a escuchar sugerencias y también consultas a través sobre todo de YouTube y a través del correo electrónico de la emisora. Entonces, más o menos por ahí vamos. Y fíjate que veníamos hablando acerca de esto de la orquestación, porque en el avance del uso de diferentes agentes de IA, que además si buscan van a encontrar que cada uno tiene sus particularidades, y entonces a veces también el usuario más o menos informado maneja diferentes IA porque sabe que cada una tiene su costado más fuerte. Entonces está quien usa ChatGPT, por ejemplo, porque en videos sabe que Sora es bueno, que es como la aplicación dependiente de ChatGPT o embebida de OpenAI para videos. Y está quien, usa más Copilot porque lo tiene más vinculado solo con el diálogo y la elaboración de argumentos. O están quienes están usando Gemini porque dentro de la suite Google sabe que Gemini está vinculado con Nano Banana, por ejemplo, que es una app que se puso de moda hace un tiempo por crear imágenes como graciosas. Entonces, según conforme entre los algoritmos, devuelven resultados mejores. En el caso de Nano Banana, si no la conocen, pruébenlo. Ponen Nano Banana en Google y aparece. Hay gente que prefiere descansar en cuanto a su creatividad o en el uso de la imaginación en estas herramientas, y entonces ocurre que
con el mismo prompt, es decir, la misma indicación, la misma consigna, en el caso de Nano Banana empezó a devolver imágenes que eran divertidas, graciosas, ocurrentes, y también tiene que ver a veces con lo que cobra la IA. Ustedes saben que se mide en términos como de tokens, le decimos, que son iteraciones, es decir, cada vez que hago un acceso a la IA y me devuelve algo, cuenta, vamos a decir, 1, por así decir. Pero cuando usamos IA en otros contextos o con mayor complejidad, cuenta varios de los créditos que tenés disponibles. Entonces, quienes tienen versiones gratuitas saltan de una en otra porque se le acabaron los créditos. Bueno, lo cierto es que hay que orquestar, empieza a ocurrir que la falta de comunicación entre ellas y entre las herramientas ya es bastante llamativa y empieza como a friccionar en el uso cotidiano de todo lo que tenemos. Imaginen ustedes que todo esto, les decía el programa pasado, nos va volviendo más veloces. En la velocidad no queremos volvernos tan locos entrando y saliendo de plataformas diferentes, aplicaciones. Y si hay una de ellas que se muestra plástica, inteligente y a la que le vamos teniendo mayor, con la que vamos teniendo mayor confianza como para que intervenga cada vez más en nuestro quehacer cotidiano, hay un momento que queremos que ese se transforme en nuestro asistente. Y el asistente tiene que ser capaz de actuar por nosotros, básicamente. Entonces lo que estamos buscando hoy día es orquestación de herramientas, orquestación de inteligencias artificiales y que haya uno que es nuestro interlocutor principal, con quien dialogamos desde que nos levantamos a que nos acostamos, que es nuestro socio, podríamos decir, nuestro asistente, a veces nuestro socio, creativo sobre todo, ¿no? A quien le pedimos, mirá, necesito hacer un post para... a veces a la gente a la que asesoro le digo, de todas maneras, como les decía en programas anteriores, si tenés tu workflow claro, si tenés la gestión de información clara, te vas a dar cuenta de que las tareas creativas no son lo más interesante en lo que le sacas el jugo a la IA. Te estás volviendo por ahí, y hay algo que es un término que hoy se usa mucho y que tiene sentido. Te estás volviendo vago, te estás volviendo, haragán, perezoso intelectualmente, porque las herramientas premium de diseño, de gestión de la imagen, digamos así, quieta o en movimiento, fotos, gráficos, es Canva, sin dudas. En la versión premium más barata ya trae IA. Es decir, ya acepta que le des una indicación, mira, estoy buscando una imagen de estas características, y si sos preciso en lo que buscas, te devuelve una imagen sintética. O sea, que la acaba de inventar. Y si no, tiene ya un almacenamiento de fotografías y de imágenes de uso gratuito infinito. Si se lo pedís a Google, estoy buscando una imagen así, te va a buscar y te va a desarrollar, te va a dar todo lo que encuentre indexado que te lo puedes descargar. Entonces cuando llegas al límite de que para una cosa que no es difícil, le pedís a una IA que redacte y le agregue una foto o una imagen, en verdad estás cayendo como en esta trampa de la demasiada, de la extremada facilidad. En algo creativo que, si entendés por qué lo haces, qué es lo que querés comunicar, para qué, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que sigue conviniendo que haya más intervención humana. Porque lo más difícil para una IA todavía es ser creativo. Y en la creatividad suele haber emoción, suele haber sentimientos. Eso es lo más difícil de emular para una IA. En cambio, es mucho más fácil decirle, mirá, siempre que viene un correo electrónico de estas características, descargalo, viene con un adjunto, el adjunto colocalo en esta carpeta, o bien extrae los datos principales, que yo te indico cuáles son, y coloca eso en un Word. Eso se puede hacer perfectamente, y ahí lo que estamos haciendo es, qué bueno, me saqué este trabajo mecánico de encima, en el cual no uso la imaginación, no hay nada que hacer, es siempre igual. Viene el correo, descargo el adjunto, lo pongo en una carpeta, extraigo
5 datos que son los principales y los pongo en una tabla que está en Word o está en Excel o donde quieras. Eso sí, no quiero intervenir en ese proceso. Hacerlo mecánicamente siempre que ocurra esto. De hecho, esa es la lógica más sólida para la IA. En cambio, pensemos juntos. A veces veo, yo sé muy bien. De hecho, está pasando mucho en la justicia. Ok, puede que no sea muy creativa la escritura de alguien que trabaja en la justicia y escribe, digamos, en expedientes, ¿verdad? En causas judiciales, un abogado. Bueno, no obstante, ahí está lleno de errores por estar haciéndolo ya confiando demasiado en algo que de verdad no es lo más interesante. Sí está bien porque es una escritura bastante codificada donde hay poco espacio para ser creativo, pero igual hay partes y partes. A veces cuando se desarrolla un argumento en la justicia, sí hay que ser muy riguroso, muy profundo, hay que tener capacidad de convencer. En definitiva, le estás hablando a un juez normalmente y estás queriendo convencerlo de que vos tenés razón. Por ende, es muy probable que ahí haga falta que lo haga un ser humano asistido por IA, sin dudas que sí. Habrá 5 párrafos que son los mismos o que los hizo bien, pero hay uno en el cual tiene que haber un remate, tiene que haber una frase que emotiva, tiene que haber la resolución creativa de un determinado problema, el uso de una imaginación tendiente a representar un escenario. Ahí es donde el humano hace la diferencia. Entonces decía, necesitamos orquestar, necesitamos tener claro para qué sirven estas herramientas, para ponerlas en su lugar, que nos sirvan, que sean útiles, pero que no reemplacen y que nos hagan cometer errores. Y también necesitamos ser moderados en nuestras expectativas porque también estamos siendo expuestos a mucha publicidad que de pronto nos hace sentir que son herramientas hiperpoderosas y de pronto en tareas simples como en ese marco, ¿no? Tan espectacular, simples como de, bueno, si tenemos claro qué es lo que hay que contestar, contéstalo. Y de pronto por privacidad o cosas así nos dicen, no, hay un límite, tenés que darme un ok, o tenés que entrar, yo te doy el draft, pero copialo y pegalo. Eso es lo que no queremos, porque ya cuando estamos en el tren, ya cuando entendimos que trabajamos con IA y eso no altera nuestra... No hay un problema ahí, sino al contrario, es una herramienta poderosa que nos asiste y nos ayuda a ser mejores, no queremos esa fricción. Pero además, les decía acerca de, empieza a aparecer, y es interesante, algún que otro debate ético. El disparador fue el problema de hace poco del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con Anthropic, la empresa que creó Cloud, y Anthropic le negó al gobierno de Estados Unidos el uso de su inteligencia artificial de Cloud para 2 tareas concretas que el gobierno quería desarrollar con IA. El título fue, bueno, que por primera vez una empresa le decía que no, por una cuestión ética en el uso de la tecnología, al gobierno de Estados Unidos. Y se disparó este debate. Esa misma empresa, eso lo desarrollamos programas atrás, esta semana dio a conocer, y por supuesto esto también puede ser, digo, por otro lado, una estrategia publicitaria, pero que la versión de su modelo, la versión última, ustedes saben, vieron que todo va por números, ¿no? Entonces creo que en ChatGPT estamos en 4.5, ahí por ahí anda. El 1 era la versión inicial y así. En Cloud no me acuerdo por qué número van. La última versión es tan poderosa que la misma empresa decidió, es decir, una vez testeada adentro de la empresa y estando listos para ofrecerla, decidió frenar el lanzamiento y darlo a testear a grandes empresas de la misma talla. Me refiero a Microsoft, por ejemplo, algunas de ellas que invierten en Cloud, en Anthropic, como Microsoft, esto también lo contamos, como para que les dieran un feedback de, ¿y esto a ustedes qué les parece? Por el nivel de complejidad que tenía.
Al mismo tiempo que en sus planes gratuitos, Cloud se volvió más limitada. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es, en algún momento en el corto plazo vamos a haber decidido, si gestionamos información siempre, ¿no? Vamos a haber decidido cuál es nuestro interlocutor principal. ¿Se entiende? ¿Con cuál dialogamos? Porque ya le hemos confiado nuestra información, ya está al tanto de lo que venimos haciendo. Hay cosas que hacemos en el tiempo. Imagínense, yo siempre digo, doy ejemplos personales, pero porque me parece que ilustran y para que se den cuenta de que no es que, digamos, hablo en términos generales, sino que es algo que yo practico. Fíjense esto. Si empecé a desarrollar algo hoy y lo tengo que terminar mañana, de ninguna manera quiero que tener que reponerle todo el contexto, tener que hacerle acordar a la IA lo que veníamos diciendo. Uno empieza a dialogar, por supuesto, desde nuestra propia condición humana, esperando respuestas, si se quiere, entre comillas, lo más humanas posible. Entonces, si con alguien venimos trabajando en resolver un problema y empezamos ayer y hoy seguimos, normalmente no tenemos que volverle a contar todo. De eso trata la memoria, cosas que ya la computación ha resuelto, ¿verdad? Pero claro, en esta nueva fase decimos, bueno, en los primeros modelos, por ejemplo, Copilot, que usé yo muy inicialmente, el de Microsoft, no recordaba. Tenía, por una cuestión como de almacenamiento, que al día siguiente empezaba de nuevo. Eso era verdaderamente muy poco práctico. Porque entonces yo entendí que todo lo que podía hacer con esa herramienta tenía que empezar y terminar más o menos en un lapso breve de tiempo. Si había cierta cantidad de horas que el dispositivo no se utilizaba o la herramienta no se utilizaba, se reseteaba para limpiar la memoria caché, lo que fuere. Nunca olviden que todas estas herramientas normalmente son cloud, es decir, las usamos en la nube, no almacenan en memorias locales. Eso tiene básicamente dos implicancias. A, que es una capacidad de cómputo extraordinaria y que por momentos se traba un poco porque eso no está corriendo en nuestro propio procesador y en nuestro servidor local o nuestro disco rígido. Número 2, privacidad. Obviamente esa información está en los grandes centros de cómputo, en los data centers de las grandes empresas que conocemos. Por ende, ellos acceden a eso. Entonces digo, bajo esa premisa, empecé a usar Copilot y la verdad que era muy poco práctico que no recordara. Que me obligara a hacer algo que empieza y termina en la sesión. Si cierro sesión, al volver a abrir se resetea. Bueno. Yo fui el primero en decirle a la IA, cuando el problema se supone que era de privacidad, el primero en decirle, no, necesito que recuerdes. Porque si estamos trabajando en algo y lo vamos a trabajar en varias sesiones, durante una semana, quizá el tiempo que sea necesario, no voy a estar todos los días haciéndote acordar. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Obviamente las versiones posteriores recuerdan y recuerdan muy bien. La versión actual, si la tienen, en Microsoft 365, si pagan la suscripción, que es la que te da acceso a toda la suite de, por ejemplo, de Office, que es muy útil desde luego, Copilot está embebido en cada una de las aplicaciones. Entonces cuando empiezo a hablar con él, lee todos los documentos, todos los Words que escribí, todos los Excel que tengo abiertos, los PowerPoint, todo lo que corresponde a la creación de contenido y a las herramientas se llama ofimática, ¿no?, que uso. Entonces, claro, se vuelve un interlocutor muy interesante. Si es con esas herramientas que yo trabajo diariamente, Copilot quizás se vuelva mi interlocutor principal. Pero entonces voy a querer dos cosas. Una, que él hable con el resto, por ejemplo con ChatGPT, y le indique que cree una imagen, o con cualquier otro, no me interesa con quién, pero se lo pido a él. Porque se pasó a ser un asistente real, de verdad. Y que haga cosas. Por ejemplo, decirle, bueno, si me quiero mantener en el ecosistema Microsoft, que es lo que me va a simplificar el pasaje de una aplicación a otra, le voy a decir, bueno, ok, si este Excel está listo, porque ya hicimos la liquidación de sueldos de la compañía,
ahora envíaselo por correo al contador. El correo de Outlook, el correo de la propia familia, ¿se entiende? Ni siquiera le voy a estar pidiendo, salite y entra al correo, que es un correo, qué sé yo, de servidor externo o de una empresa, lo que fuere, no, de Google, no, en el mismo. Y sin embargo aparecen restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adaptación tiene que ser una adaptación inteligente. Lo que te estoy proponiendo es: pensá en cuál va a ser tu orquestador o cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a entrenar. Empecemos a pensar en cuáles son las aplicaciones que cada una de las IA disponibles acepta como nativas para integrar a la hora de elegir una. Ok, a ver, Cloud, ¿con qué otras aplicaciones interactúa? ¿Y qué cosas hace y qué no hace con aquellas? Las que son grandes familias de herramientas. Google Suite, por ejemplo, para empresas es Workspace. O Microsoft, creo que es Enterprise, o sí, la suite no personal, sino empresa. O la que sea. El que busque, pero fíjate, tené claro qué es lo que necesitas. Si es que verdaderamente te da lo que necesitas. Y si no, en qué medida la automatización y la integración de las que hemos hablado en programas pasados requiere eventualmente de soluciones como las que comentamos. Hoy ya hay motores de integración e inteligencias artificiales, que son, vamos a decir, pequeños cerebritos a los que le vamos a dar instrucciones sobre procesos repetitivos en los cuales no hay que tomar decisiones con razonamiento profundo. Por ejemplo, como decía, clasifica esta información, entra en este conjunto de carpetas y ordena los archivos de esta o esta manera. O siempre que ocurra tal cosa, por ejemplo, que entre un correo electrónico. Es más, es interesante porque normalmente en habla hispana el WhatsApp es muy, muy útil y WhatsApp tiene su versión business. Esa versión business es un poquito más abierta a integrar con otras herramientas, pero, por ejemplo, hoy todavía no es tan fácil por cuestiones de privacidad, por lo menos eso es lo que declaran las empresas. Yo estoy convencido de que el usuario no tiene un problema de privacidad, acepta relegar eso a cambio de que el beneficio sea lo suficientemente bueno, entonces creo que hay un problema de interfaz. Y creo que hay problemas legales de fondo vinculados con la privacidad. Pero no que el usuario rechace el uso. Entonces digo, si estoy trabajando con Copilot y tengo un Word y lo tenemos listo, y ese Word tiene que ir a alguien a quien tengo vía WhatsApp, lo que quiero es decirle a Copilot, ok, Copilot, mándalo por WhatsApp. Porque ese asistente pasa a ser como mi asistente de ser humano al que le daría acceso a todo lo que yo uso o para que lo use en mi nombre o bien para que lo use con la función específica que le otorgué, como lo hacemos en plataformas que CRM, ¿no? Plataformas de gestión en las cuales, ok, tenemos 5 usuarios que ingresan a la plataforma con rango, ¿verdad? Hay alguien que es administrador, alguien que es asistente y puede hacer menos que el administrador, alguien que es... y así, y así, y así. Entonces, la instancia actual es esta. Y fíjense que las empresas están haciendo tanto esfuerzo, digamos, en el satisfacer esto que, claro, se les vuelve ahora una demanda por parte de usuarios y de empresas, como de, necesito realmente autonomía de mi agente de IA, que entonces aparecen cosas como esta, Anthropic diciendo, el modelo que desarrollamos nos da un poco de miedo. Digamos, se vuelve tan autónomo que toma decisiones a un nivel que no estamos muy seguros de lanzarlo al mercado así como está, y entonces preferimos tener un primer feedback con empresas. Yo, más allá de que esto sea no una movida publicitaria, estoy obviamente convencido, todos los estudios dan que hacia ahí vamos, sin ningún lugar a dudas, y que así como en su momento todo nos dio un poco de vértigo, por ejemplo, tener el banco en el celular,
entender que bueno, que nuestra cuenta bancaria era fácilmente hackeable y nuestro dinero podría desaparecer porque, bueno, pues se volvió digital y con diversos trucos de phishing o lo que fuere, fácilmente se puede acceder. En su momento nos dio miedo y luego nos acomodamos rápido y yo no quisiera para nada volver a pisar un banco físico cada vez que tengo que hacer una transacción. Es una locura pensarlo así. Y las aplicaciones bancarias, fíjense cómo escalaron rápido a la integración, por ejemplo, con, ok, hice un pago y el pago tengo que mandar comprobante, se manda. Digo, ese sistema, esas automatizaciones que el usuario pidió, porque los bancos sabían que el usuario lo estaba pidiendo, ese salto de calidad en la tecnología, en la gestión de la información, la comunicación de esa aplicación que sea integrable, va a pasar esto en este año sin ningún lugar a dudas. Vamos a poder decirle a nuestra IA principal, a nuestro agente principal, ok, tenés razón, llegamos a esto es lo que hay que hacer, hacelo. Y que lo haga. No importa eso si significa entrar en otra app, en otra plataforma, integrarse, hablarse entre IAs. Lo están viendo, ya lo están teniendo en borradores y lo vamos a ver este año sin ningún lugar a dudas. Te invito a pensar en estas cosas, a fijarte si podés ser más eficiente, siempre a tener una mirada inteligente y profunda sobre esto, no a aplaudir lo que viene sin razonar. Pero sin dudas que hoy hay una oportunidad interesante de gestionar mejor, de tener mejor control, más acceso y de ser mejores, que me parece que ese es el objetivo final, de hacer lo que hacemos, hacerlo mejor, siempre que tenemos herramientas mejores. Y herramientas nunca tienen el control, nunca tienen el gobierno, el poder. Ese siempre es nuestro. Los responsables somos nosotros. Eso está claro y tiene que ser así. Si estás de acuerdo, si te gustó, déjame comentarios en YouTube. Envía correos a la emisora. Estamos dispuestos a escuchar. Ojalá te haya gustado este programa. Les prometo que para la próxima voy a traer algunos gráficos para volver a esta cosa un poco más ilustrada, que me parece que lo hace más entretenido. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Que pases una buena semana. Chao.